esta entrevista que sostuvo nuestra compañera Nancy Flores con la senadora por el estado de Chihuahua y militante de Movimiento Regeneración Nacional Morena, Andrea Chávez, quien denunció el pasado martes 8 de octubre ser víctima de acoso por parte del caricaturista del Financiero Antonio García Nieto, quien publicó en redes sociales una foto hecha con inteligencia artificial, pues donde la sexualizaba. Antes de pasar a la entrevista, pues desde esta casa editorial nos pronunciamos en contra de la violencia machista, misógina, patriarcal, y que cuando llega a su máximo esplendor se convierte en violencia feminicida. Es tiempo de mujeres, ya lo dijo, tenemos a nuestra primera presidenta mujer. Es tiempo de mujeres, ya pasó eso de que calladitas nos vemos más bonitas, habemos cada vez más mujeres tomando espacios públicos y ya no estamos en tiempos de pues quedarnos detrás de, ¿no? Ahora tenemos voz y tenemos cada vez más mujeres ocupando puestos y cargos públicos y creo que ya es momento de decir basta a esta violencia que además este monero dice, pues ahora dice sentirse perseguido, que lo persigue el gobierno, ahora pide ayuda a organizaciones internacionales porque, pues, pobrecito, ¿no? O sea, parece que no leyó la ley Olimpia o que ahora que ya sabe o le recordaron que existe esta ley y que puede llegar a judicializarse este caso, pues ahora sí intenta lavarse las manos diciendo, pues yo no creé esta imagen, no la creaste, pero la difundiste y eso también forma parte de esta violencia. Eres una persona que toma voz, que eres líder de opinión y no se vale tampoco ocupar al periodismo como y esta pues premisa de que es excusarse en la libertad de expresión para ofender, para denigrar a una mujer. Eso no es el periodismo. Aquí en esta casa editorial hacemos periodismo con ética y cualquier persona que haga periodismo con ética sabe que eso que tú estás haciendo no es periodismo y tampoco es libertad de expresión, es agresión y es agresión a una mujer. Mujeres que hemos sido un sector vulnerable durante mucho tiempo, pero que ya no nos vamos a quedar calladas. Vamos a ver la entrevista. La primera razón fue porque una como mujer política tiende a sentirse débil cuando tiene que recurrir a una instancia con competencias distintas a la propia. Una vez cae en esa trampa machista, ¿no?, del sistema patriarcal, de pensar que una debe poderlas todas, una debe poderlas sola, y que presentar una denuncia ante un golpe de su marido, ante un insulto de su jefe, ante ante cualquier cosa, ¿no? Ante un abuso laboral, un hostigamiento, que eso nos hace vernos débiles. Y entonces eso tiende a alejarnos de, uno, solicitar ayuda cuando una la necesita o lo necesita, y dos, recurrir a las vías legales para sentar precedentes. Preferimos que lo hagan luego otras compañeras a no hacerlo una, para no dar la imagen de debilidad, ¿no? Creo que eso, lo primero. Lo segundo, que no todas las compañeras, mujeres anónimas que no están en el foco mediático, en la vida pública nacional, no cuentan con estas herramientas económicas, jurídicas, políticas con las que uno cuenta. Y por solidaridad yo pretendía no denunciar hasta que no pudiera yo fortalecer aún más esos cimientos que aún quedan por construirse desde el legislativo, para que eso que para mí es un privilegio, para otras mujeres sea un derecho, ¿no? Y en tercer lugar, para que el personaje violentador no se victimizara. ¿Qué pasa? Uno, se victimizó, inmediatamente publiqué ese video. Se dijo perseguido por los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, por los representantes de Morena, reafirmó su conducta. Esto es muy importante para lo penal, la intencionalidad, el dolo con el que uno hace las cosas. Y él deja detallado en redes sociales
cómo su conducta fue incluso premeditada y no se queda ahí, sino que se dice orgulloso de haberlo hecho. Entonces se me cayó un argumento. El personaje en cuestión se victimizó. En segundo lugar, recibí miles de mensajes de compañeras, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, con una petición. Me decían: Andrea, si eso te sucede a ti y se mantiene impune, ¿qué realidad nos va a amparar a nosotras que no tenemos tus herramientas, ¿no? Y eso me hizo recordar una frase que yo siempre he tenido presente, que es que el privilegio está para reconocerse y para ponerse al servicio de los y las demás, para que se pueda convertir en derecho, ¿no? Entonces me cae el segundo argumento, porque ya no nada más me represento a mí misma, sino que represento de inicio a 500,000 de mujeres chihuahuenses. Y en segundo lugar, a toda una generación de mujeres que están verdaderamente entusiasmadas por la llegada de la primera mujer presidenta de México, con cómo esto puede cambiar su realidad, mejorar su libertad, su dignidad, sus decisiones soberanas. Y finalmente me di cuenta de que una no es débil por presentar denuncias, sino todo lo contrario, se necesita mucho valor y mucha valentía para tomar una decisión de este tipo. Todo esto sumado a que platiqué con compañeras abogadas extraordinarias, una de ellas Olimpia, que es la verdadera precursora de la ley Olimpia, que es una serie de reformas, no solamente una, que se dieron en el Código Penal Federal y en los códigos penales locales para tipificar un delito en contra de la integridad sexual de las mujeres en el ámbito digital. Junto a ella, muchos otros compañeros, hombres de buena voluntad, solidarios, que pues me abrieron el entendimiento y me dijeron: tenemos que sentar un precedente y tienes que ser tú, con esa exposición mediática para bien o para mal que tienes, que nos ayude a visibilizar esto que viven muchas mujeres, ¿no? Entonces, finalmente asumo la decisión con firmeza de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Lo puedo hacer en la Fiscalía del Estado de Chihuahua, como en otras entidades federativas, porque prácticamente en todo el país se aprobó la ley Olimpia. Sin embargo, decido hacerlo en la Ciudad de México porque en este momento me encuentro laborando aquí en el Senado de la República y no me gustaría que en el estado de Chihuahua el asunto perdiera fuerza por la politización que se da siempre entre perfiles locales de distintos partidos, ¿no? Y justo sobre eso, ¿estás solo planteando que sea esta demanda o denuncia por la vía penal, o hay otras vías que se estarían quizá pues abriendo, sobre todo entendiendo que pues este no solamente es un delito de carácter digital, o sea, implica muchas cosas, o sea, es que es verdaderamente digamos, un caso paradigmático? Claro, saliéndome un poco en mi condición de víctima en este momento, porque lo he sido, no solo ahora con este hecho aislado, sino que es una estrategia que tiene montada la oposición, y lo tengo muy claro, pagada con recursos de las y los chihuahuenses, que se derogan todos los días hacia medios de comunicación tradicionales, que han impulsado una campaña mediática en mi contra de desprestigio, desde la columna de opinión de la pluma rentada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Lourdes Mendoza, que también trabaja para El Financiero como el violentador Antonio García Nieto, como muchos otros, cuentas automatizadas, bots, la propia politóloga Denise Dresser en el medio de comunicación Latinos. Desde luego que esto tiene un montón de aristas, no solo este caso aislado, sino todos los demás que menciono, los más paradigmáticos, lo vivimos todos los días. Podemos hablar, en mi calidad de abogada, te puedo comentar el punto de vista civil, el daño moral que implica un desprestigio de este talante, ¿no?, de esta dimensión, en donde se establecen incluso ciertas medidas de sanción económica para reparación económica del daño.
por el daño que se da a tu nombre, a tu buena fama, ¿no? A tu prestigio. Eso desde el ámbito civil. Desde el ámbito electoral, por supuesto, está el instrumento de violencia política de género. Yo no tengo la mejor de las experiencias en ese ámbito, porque cuando denuncié a la politóloga Denise Dresser, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me dio la razón por unanimidad, mientras que la Sala Superior le dio la razón a Denise Dresser, ¿no? Sin ningún argumento de carácter legal. Esto en cuanto a lo electoral. Y en cuanto a lo penal, pues por supuesto que es la ley Olimpia. Seguramente podríamos estar hablando de otros ámbitos, pero son los más claros que yo alcanzo a distinguir. Y desde luego, el activismo social, ¿no? Que también vale mucho la pena. El precedente que se deja también en las redes sociales, en los diálogos, en las discusiones, en las conversaciones, en las interpretaciones de distintos especialistas y en las contribuciones de otras víctimas de delitos como este o parecidos a este. Claro, y también, bueno, preguntarte, ¿tomas esta decisión sobre todo por digamos que el arropamiento que recibes de un sector importante de mujeres que se sienten también todos los días agredidas, pero no solo que se sienten, sino que realmente están viviendo violencia a través de las redes sociodigitales? En ese sentido, ¿tomarías esto como una bandera quizá para en un futuro aprovechar justamente la plataforma política como senadora de la República y aterrizarlo de una forma más efectiva para el resto de mujeres? Sí, me parece que desde lo legislativo hay todavía que avanzar, hay grandes retos, pero los instrumentos que existen nos cobijan. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ejemplo, la propia Ley Olimpia, hay un marco jurídico que nos abraza. El problema reside en la implementación de ese marco jurídico, tanto en el quehacer de las autoridades locales, particularmente, que son quienes llevan la voz cantante en muchos de estos delitos, ¿no? El delito de feminicidio es un delito del Foro Común, el delito de violación es un delito del Foro Común, el delito de abuso, de violación, de hostigamiento sexual es un delito, son delitos del Foro Común. Entonces, ¿qué se hace en materia de prevención? Que es lo más importante, ¿no? Y luego, en atención y sanción, ¿qué hacen las autoridades de procuración de justicia? ¿Cómo atienden las fiscalías generales de los estados este tipo de asuntos? Si utilizan la perspectiva de género o si no lo hacen, si sus ministerios públicos están capacitados para tratar un tema de esta índole, si se arman bien las carpetas de investigación, si se da una defensa férrea a favor de las mujeres. Y luego viene la impartición de justicia. En este momento nos encontramos en una discusión de la reforma del Poder Judicial, un Poder Judicial que se encuentra en paro. Me queda claro que me podrían recibir las ministerias o los ministerios públicos y el fiscal o la fiscal especializada en materia de atención a delitos en contra de la integridad sexual, pero ¿qué va a pasar en el momento en el que se tenga que incluso presentar la denuncia de la fiscalía? ¿Qué juez o qué jueza va a resolver el asunto si se encuentran en paro laboral, ¿no? Entonces, allí viene el asunto de la impartición de justicia, que es porque cuando hay violencia se atienden estas etapas, ¿no? Prevención, atención, sanción y erradicación. Y en cuanto a la sanción, que la sanción sea ejemplar, que satisfaga no solo a una servidora, sino a quienes represento. En materia no solo de castigo, ¿no? Yo no soy muy punitivista en ese sentido, sino en materia de garantías de no repetición hacia mi persona y hacia cualquier otra mujer, que ese es lo más importante, esa parte. Y en materia de reparación del daño. Y la reparación del daño tiene muchas dimensiones. La reparación simbólica del daño, la reparación económica del daño, la reparación integral del daño, psicológica también. O sea, el daño que a mí me hacen todos los días no es nada más un daño para mí, es un daño para mi pareja, es un daño para mis padres, un daño para mis hermanos, para mi familia,
para mis votantes, para quienes me siguen en redes sociales, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos que quedan por delante, más allá de lo legislativo, sobre todo en la implementación de lo que ya existe en la ley. Y no va a empezar a ser mi bandera desde ahora, lo viene siendo desde que yo soy diputada federal, incluso antes de ser diputada federal y antes de ser asesora en el Senado de la República, yo laboraba en el Observatorio de Violencia Social y de Género, con el precursor del concepto de feminicidio en Ciudad Juárez, documentando los testimonios de madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada con presunción de trata. Imagínate qué simbólico. Me toca nacer un 8 de marzo en Ciudad Juárez. En ese sentido me parece que me gusta pensar en que tenemos que estar marcadas así, ¿no? Desde la herencia cultural de nuestras madres, abuelas, las violencias que ellas han vivido y las que nos rodean en nuestros territorios. Entonces, pues la bandera tendrá que seguir siendo el crear una vida más justa para todas. Senadora, ¿consideras que esta es una forma de pues tratar de impedir a las mujeres su participación no solo en la vida pública, sino sobre todo en la vida política? Te lo pregunto porque muchas veces este tipo de violencias de verdad que hacen a las personas pues retraerse, ¿no? Ya no participar en la vida política, ya no querer estar pues digamos muy visibles, pero ¿tú cómo lo observas? El otro día estaba conversando aquí con una senadora, representante de una comunidad indígena del estado de Chiapas. Ella es una mujer tzotzil y ella me decía que procuraba participar lo menos posible en tribuna o desde su escaño o en comisiones porque no le gustaba que la gente se burlara de cómo hablaba ella. Y yo hacía como una semejanza de eso que pasa con una discriminación hacia un grupo étnico, hacia los pueblos originarios, comunidades indígenas en México, pero que también sufren las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, LGBTIQ+, o también personas con discapacidad, o mujeres, ¿no? Grupos vulnerables en un sentido amplio. Y me parece que eso sí menoscaba en términos reales nuestra influencia en cuanto a lo político se refiere, pero también nuestras decisiones de participar más. O sea, en términos materiales, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer, pero también en el foro interno decirnos, mejor no explorar si puedo o no hacerlo, porque vendría en contra mía una andanada de ataques misóginos, machistas, racistas, discriminatorios, homofóbicos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, menoscaba tus derechos político-electorales. Y para eso existen figuras como la de la violencia política en razón de género. Para eso existen acciones afirmativas o la discriminación positiva a favor de los grupos más vulnerables. ¿Y qué pasa? Como la oposición en este momento se ha reducido a un grupo minoritario, piensan que ser por un grupo minoritario son representantes de los grupos minoritarios sociales afuera de los recintos parlamentarios, cuando no es así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ellos se creen ahora portavoces legítimos de las causas sociales más sentidas, como las de las mujeres, porque en 2018 descubrieron el feminismo y ahora ya se visten de morado y marchan los 8 de marzo y ahora sí, cuando les dices mentirosos porque esgrimen una mentira, te acusan por violencia de género, cuando no hay un elemento de género en esa declaración o en esa acusación. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era diputada federal, a una diputada del PRD, le contesté una declaración que dio en tribuna. Ella dijo, el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura. Y yo publiqué sin la utilización de calificativos, sin denostar su inteligencia, su capacidad psicológica, su cuerpo, su físico, el por qué llegó a ser diputada, lo que fuera. Puse, una diputada federal del PRD acaba de decir en tribuna que el Fondo de Cultura Económica, la Casa Editorial Mexicana, no debe dedicarse a fomentar la lectura. Punto final.
Y como lo publiqué, me acusó de violencia política de género. Y entonces ahora, como yo represento al grupo mayoritario en el Parlamento, no puedo ser víctima de nada, ¿no? Entonces, digo, es interesante, es un caso paradigmático y me parece que tiene que empezar a dilucidar muchas respuestas que se han venido dando, pero de manera aislada, cada quien por su parte, cada quien por su lugar. Creo que ahora podemos tener la unidad necesaria para que esas respuestas tengan legitimidad. He estado recibiendo incluso mensajes de apoyo de parte de algunos integrantes de la oposición y eso pues lo veo con buenos ojos. En tiempos de transformación, hasta ellos se van a transformar. También preguntarte, porque nos hablabas al inicio un poco de estos argumentos que tú tenías al principio para no actuar, pero por el otro lado está la impunidad. La impunidad lo que hace pues justamente es la repetición de estas violencias o de estos delitos. Ahí, ¿cómo observas que podemos trabajar para que no haya tanta impunidad? Además, por supuesto, de que esto va a dejar un precedente, o esperemos que así sea, que todo el sistema actúe con sensibilidad a la situación, pero ¿cómo trabajar para que las mujeres no enfrentemos este tipo de violencias? Mi académica favorita en cuanto a las redes de impunidad se refiere en el tema de género es Rita Laura Segato, que tiene un concepto muy fuerte, pero también muy explícito y muy exacto para describir lo que se vive cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de sistema patriarcal en México. Es la cofradía. ¿Qué significa la cofradía? El acuerdo entre hombres violentadores de protegerse unos y otros, ¿no? Porque si en este momento caes tú, es probable que el día de mañana caiga yo también. Y entonces la cofradía es una relación horizontal que existe entre ellos, mientras que las mujeres, según su reflexión, nos encontramos en una relación vertical con ellos, porque entre ellos hay una relación de coordinación, mientras que entre nosotras y ellos hay una relación de subordinación. ¿Y cuál es, digamos, el mínimo existencial para que permanezca existiendo la cofradía? Las redes de impunidad, que tienen que ver con hacernos creer a las mujeres que no debemos denunciar porque la pena no debe ser tan grave, por ejemplo. ¿Cómo es posible que alguna cosa de estas amerite una pena privativa de la libertad? ¿O cómo es posible que en lugar de tantos pesos sean tantos? No, más bajito. Tienes que darles una sobadita, ser más gentil con ellos, ¿no? Por ejemplo. Tiene que ver con que los jueces sigan otorgando liberaciones a feminicidas, porque cuando hablamos de presunción de inocencia, la presunción de inocencia la debe ostentar el juez, no la sociedad. Y hay casos en donde las madres de víctimas de feminicidio han mostrado videos del hecho perpetuándose, de cuando se les priva de la vida a sus hijas, e inclusive con un video, con grabaciones, con testigos presenciales, los feminicidas salen libres. O tiene que ver con cuando una mujer se defiende ante una agresión, es ella quien es condenada y no el agresor, ¿no? Esas son las redes de impunidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y eso lo tengo muy claro y por eso siempre hago las denuncias primero en redes sociales, es romper el silencio, ¿no? Ser muy vocales, ser muy ruidosas al respecto. Hay que decir las cosas en voz alta, porque eso hace ver a otras mujeres que ellas también lo pueden hacer, ¿no? Romper el silencio. Segundo, activar pues, los mecanismos legales que tenemos a nuestro servicio. Y me va a tocar a mí ahora hacer pues esa referencia, ¿no? Y en tercer lugar, no ver las cosas
de forma aislada, no es nada más, qué bien que me fue bien a mí, porque soy senadora, porque quizás tuve acceso al Ministerio Público, porque tuve acceso al fiscal especializado o al fiscal general o a una abogada que me armara la denuncia, sino es cómo hacerle para que otras mujeres tengan acceso a lo mismo. Claro, y también, bueno, nos hablabas de la normalización, o sea, generalmente normalizamos este tipo de violencias. Y además se nos dice desde el punto de vista machista que no es para tanto, ¿no? O sea, esto no es para tanto, o sea, solamente publicaron tu imagen, o sea, no es para tanto, no hagas tanto rollo. Sin embargo, pues al final esto acaba perpetuando también estas violencias, o sea, que no seas solo tú, sino que muchas estén en este mismo sentido. ¿Cómo visibilizar esto? ¿Cómo romper el círculo de la normalización? No solamente con esto que ya nos decías, pues sí, haciendo el mayor ruido posible, sino también cómo llegar a sensibilizar a otros sectores. Claro, somos lloronas, quejumbrosas, locas, muy sensibles, la piel delgada, no aguantamos nada, madura. Pues estamos en nuestros días, ¿no? Claro. Que eso les encanta. Uy, híjole, claro, eso se me había ido. Y entonces, claro, ¿no? O ya entraste en la menopausia y ya traes los cambios hormonales. A veces dicen cosas más fuertes, ¿no? Mucho más fuertes. Pues campañas mediáticas, en territorio, las conversaciones que tenemos con otras mujeres. Como educamos a nuestros hijos también. Mi madre educó a 2 hombres hermosos, mis hermanos, que tienen muy claros estos conceptos. Y mi padre también lo hizo, ¿no? Desde la crianza, desde los sistemas educativos. Por eso yo veo con ojos de enamoramiento la nueva escuela mexicana, porque está pensada desde esos conceptos de amor, de generosidad, de respeto irrestricto a cualquier otra persona, independientemente de sus características particulares específicas, ¿no? Pues no se debe normalizar, nunca se debe normalizar, porque eso perpetúa los sistemas de desigualdad. Y también preguntarte, porque parte de la victimización de este cartonista o monero, pues es que se está aplicando una censura, ¿no? O sea, en realidad, desde mi punto de vista ético, periodístico, no existe tal, porque la libertad de expresión no pues ampara la violencia de género y tampoco permite que tengamos una vida con violencia. O sea, en realidad esto es, o todos debemos de procurar que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. ¿Qué respondes particularmente a ese punto de la censura? Me parece que la libertad de expresión es un principio constitucional, es un principio universal, establecido en un montón de tratados, convenciones internacionales, al igual que el de igualdad de género, igualdad sustantiva. Sin embargo, cuando 2 principios constitucionales, ahora como abogada nuevamente, entran en choque o en coalición, se debe realizar una ponderación. En este momento no hay una censura hacia el derecho de expresarse libremente de una persona, porque hay un principio adicional al de la libre expresión que está siendo vulnerado, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en ese sentido hay una restricción hacia esa libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión no es la norma fundamental de la cual se le da nacimiento a todas las demás. Esos son los derechos humanos, en la generalidad. Y me parece que la mitad de la población en el mundo debería tener una consideración aún mayor, ¿no? Porque no hay una diferencia de carácter ideológica, de carácter política, una diferencia argumentativa, no hay un problema que resolver en donde cada uno tenga un particular puntos de vista distintos. Hay una víctima y un victimario, ¿no? Y eso es clarísimo. Y una periodista muy brillante me entregó la Carta Ética Mundial para Periodistas y el Código Internacional de Ética Periodística, y que me la explicó, y yo coincido en el sentido de no podemos excusarnos en la libertad de expresión para vulnerar derechos de otras personas.
su derecho a la intimidad sexual, su derecho a la integridad física, su derecho al buen nombre, sus derechos humanos, ¿no? Las personas tenemos derechos y nuestros derechos deben siempre protegerse y los derechos de las mujeres también. Andrea, ¿qué más podrías decirle a nuestra audiencia de Contralínea? Pues que voy a invitar muy pronto a Olimpia, aquí en el Senado de la República, para que nos expliquen nuevamente qué es la ley Olimpia. ¿Va a ser un foro? Quiero hacer un foro en donde podamos invitar, estás invitada Nancy, Gracias, a periodistas, a mujeres opinólogas, a mujeres comentaristas, pero también a hombres opinólogos, a hombres comentaristas, a hombres periodistas, moneros, cartonistas, etcétera, porque el desconocimiento de la ley no nos exime su cumplimiento. Y entonces, si es que todavía hace falta darle un poco más de difusión a la ley Olimpia o a cualquier otro instrumento legal que nos defiende a las mujeres, yo lo voy a seguir haciendo para que ese no sea una excusa en la cual se amparen los victimarios, ¿no? Pero bueno, no podemos decir yo no sabía que matar era un delito, o yo no sabía que secuestrar era un delito y no tener castigo, ¿no? Lo mismo en este asunto. Y ya por último, recuerdo pues ahora esta estrategia que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum de entregarnos pues una cartilla de nuestros derechos, ¿no? A todas las mujeres. Claro. ¿Cómo observas esta parte pues justo para romper estos círculos de violencia? Pues nos va a venir muy bien, porque eso intentamos todas las que integramos el movimiento de la Cuarta Transformación. Cuando tenemos recorridos, en mi caso yo tengo recorridos todos los fines de semana en los 67 municipios del estado de Chihuahua, y cuando les hablo de la Cuarta Transformación, también les hablo de por qué el humanismo mexicano es transformar la vida de las mujeres, cuáles son los derechos de las mujeres, y que eso se pueda condensar en una suerte de cartilla, pues va a facilitar muchísimo la interlocución que tenemos con otras, nuestros diálogos en los barrios, en las colonias, en los parques, ¿no? En los lotes baldíos, a veces los hacemos en lotes baldíos también. Todas las mujeres tienen derechos independientemente de su creencia religiosa, de su orientación sexual, de su profesión, se dediquen al ámbito empresarial, educativo, político. Todas las mujeres tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia y tenemos que saber identificar la violencia en sus distintas modalidades, ¿no? Y también saber a quién acudir, ¿no? Porque saber a quién acudir, claro. Y tener nosotras también esas redes de protección, que no son redes de impunidad, son redes de protección. Poder tocarle a la vecina cuando algo está sucediendo, poder ir a la oficina de enlace de nuestro diputado local, diputado federal, senador, senadora de la República, que los gobiernos de los estados pues hagan bien su trabajo a través de las secretarías de las mujeres. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, no solo los hombres violentan a las mujeres por razones de género. También las mujeres. No, divide y vencerás, dijo el patriarcado, y vaya que nos dividió luego. Y se hacen frases como de conocimiento general, ¿no? Tradicional. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y yo les digo, no, somos mejores amigas, tenemos que serlo. Porque sí es cierto, la primera acción de la gobernadora del estado de Chihuahua como gobernadora fue querer eliminar la Secretaría de la Mujer para convertirlo en otra cosa. Y nos movilizamos las activistas y no lo permitimos, ¿no? Pero como ese caso hay muchos otros. No por ser mujer quiere decir que ya per se voy a defender y promover los derechos de las mujeres. Se puede ser una mujer muy reaccionaria, muy radical, en contra de otras mujeres. Entonces, pues empezar con esta alfabetización de construcción del sistema patriarcal que se encuentra aquí producto de una serie de herencias socioculturales, y también la alfabetización de cuáles son las violencias, con quién acudir, cuáles son los instrumentos, cuáles son las vías y cómo protegernos. Senadora, muchas gracias. Gracias a ti, Nancy. Gracias. Ahí la entrevista que le hizo nuestra compañera Nancy Flores a la senadora Andrea Chávez sobre esta situación que sucedió con el cartonista, una situación de violencia a partir de un cartón que hizo que hicieron en el Financiero el cartonista Antonio García,
Es una situación bastante compleja por lo que implica, Anaí, justamente esta reproducción de la violencia. Y la senadora Andrea recordaba uno de los libros clásicos de Rita Segato, Rita Laura Segato, es el de las estructuras elementales de la violencia, ensayo sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Ahí en este libro explica justamente esta situación en la que se ponen elementos de la estructura y de la causa de la violencia que hay detrás entre hombres y mujeres, esta situación que debemos cambiar en él. Así es, Aníbal, pues importante las declaraciones que da, importante recordar que la senadora dijo que va a presentar una denuncia, que ella sí va a avanzar iba a llevar este caso ante la justicia, porque sin duda alguna va a marcar un precedente en cómo estos líderes de opinión, estas personas, estas figuras públicas utilizan de excusa la libertad de expresión para pues denigrar y para violentar a mujeres, que somos un sector vulnerable. Además, pues recordar, ¿no? Lo que dice este Monero es que es periodista y que por ello se le persigue, pero si fuera periodista, y incluso lo mencionaba Nancy y la propia Andrea, pues si fuera periodista de verdad ya habría leído el Código Internacional de Ética Periodística y sabría que pues una regla es respetar la dignidad, los derechos humanos y no propagar ni el odio ni la violencia de género. Está escrito ahí. Esto es el periodismo. Nosotros somos periodistas, pero también tenemos una responsabilidad con la sociedad. Cada que nos sentamos frente a una cámara, cada que tomamos la pluma para escribir alguna nota, sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y que nuestras palabras pueden pesar, y no se vale que se utilice la libertad de expresión como pues una excusa para simplemente ir por la vida atacando y violentando a las mujeres. También invitamos a los hombres a romper con este pacto patriarcal para que pues dejen de protegerse entre sí y que vean que la violencia es real. Y incluso el propio Andrés Manuel López Obrador decía, pues esta es la hipocresía de la derecha. Así es, Anaí, es algo que tenemos que modificar y siempre empezar por el reconocimiento de las faltas, empezar por hacerse responsable de las acciones que uno tiene, es un buen inicio para cambiar esta situación.